Buen día a todos, mi nombre es Cassandra Antoinette Arcos Villanueva y soy practicante del Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Santa María. En esta oportunidad, un tema que me gustaría tocar es la Ley de Protección Policial y sus implicancias. La promulgación de esta ley, la 31012, hizo su aparición en medio del estado de emergencia establecido por el Decreto Supremo número 044-2020, generando una eximente sumamente específica para el trabajo policial y militar, así como el impedimento judicial de dictar prisión preventiva y detención preliminar judicial contra efectivos policiales involucrados en conductas con resultados lesivos o letales cometidos en el marco de sus funciones. En primer lugar, debemos tener en cuenta la modificación realizada al Código Penal. Ahora bien, a través de su artículo 5, la mencionada norma modificó el artículo 20 del Código Penal, en el sentido que está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa en forma reglamentaria cause lesiones o muerte. Para entender cuándo un efectivo policial o personal de las Fuerzas Armadas queda exento de responsabilidad penal, hay que entender cómo deben utilizar sus armamentos, municiones y otros medios que le permitan cumplir con sus labores. Para comprender la naturaleza de este uso se debe tener en consideración lo establecido en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. En el artículo 6 del mencionado decreto se señala que la fuerza debe usarse de manera progresiva y diferenciada de conformidad con los principios y los niveles establecidos en ese presente decreto legislativo. Asimismo, en el artículo 7 se señalan los niveles del uso de la fuerza, teniendo a niveles preventivos, que significarían presencia policial, verbalización y control de contacto, y B, niveles reactivos, que serían control físico, tácticas defensivas no letales y fuerza letal. Por su parte, con respecto al personal de las Fuerzas Armadas, el artículo 18 del Decreto Legislativo 1095 recoge los mismos supuestos que los mencionados previamente, es decir, el nivel del uso de la fuerza en el caso de las Fuerzas Armadas también debe ser escalonado por ley. Como se puede ver, ni el personal policial ni el militar están facultados para golpear o disparar contra cualquier persona en cualquier escenario por el solo hecho de contar con el monopolio del uso de la fuerza. Para que este uso sea responsable, constitucional y en el marco de las funciones de esos sujetos, debe ser realizado de manera escalonada, reservándose las intervenciones más lesivas a los derechos de los ciudadanos para situaciones extremas, tal y como las propias normas lo tienen previsto. Tomando en cuenta lo señalado, resulta bastante claro que, en tanto el efectivo policial o militar cumpla con lo establecido de los decretos legislativos que norman sus funciones, su actuación quedará ajustada al derecho. En ese sentido, dependiendo de la circunstancia específica del uso de la fuerza que realice el efectivo policial o militar, su conducta puede estar exenta de responsabilidad penal, en tanto se trate de un supuesto de cumplimiento de un deber ajustado a su actuación policial y militar. Lo establecido por la norma antes mencionada puede encajarse dentro del eximente del inciso 8 del artículo 20 del Código Penal, que señala: está exento de responsabilidad penal el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Esta norma permitiría eximir de responsabilidad al efectivo policial o militar que, cumpliendo con lo establecido en las normas correspondientes, genere lesiones o muerte a otra persona. En ese sentido, ¿existía necesidad de una norma específica que exima de responsabilidad penal a los efectivos policiales o militares que actúen en cumplimiento de su deber? Pues la respuesta, evidentemente, es que la norma resulta negativa, redundante, repetitiva e innecesaria. Siendo que, a diferencia de la eximente policial antes mencionada de la Ley 31012 y su redacción actual, es que se basa en la inclusión del texto incumplimiento de su función constitucional y de manera reglamentaria. Una modificación que en cuestión no aporta un nuevo sentido a la eximente establecida en el inciso 11, sino que únicamente modifica su redacción, sin aportar ningún nuevo contenido normativo real o de relevancia.
Los proyectos de ley que dieron origen a la norma aquí comentada tienen como contexto la prisión preventiva dictada contra el suboficial Elvis Miranda Rojas en enero del 2019, caso que se volvió sumamente mediático al tratarse de un efectivo policial que abatió con resultados letales a un presunto delincuente. En el artículo 4 estableció una modificatoria del artículo 292A del Código Procesal Penal en el siguiente modo. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 al Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva. La norma en cuestión resulta inconstitucional, ello en la medida en que vulnera el derecho de igualdad ante la ley que respalda a todos los ciudadanos, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Efectivamente, a través de la referida norma se promueve un trato diferenciado y hasta benigno a favor del personal policial frente a todos los demás ciudadanos que sí pueden verse afectados por la aplicación de medidas graves como la detención preliminar o la prisión preventiva. Es decir, si se presenta ante el juez el requerimiento de prisión preventiva, será deber del operador judicial determinar no solo los presupuestos de la prisión preventiva, sino que la nueva norma lo obligaría a determinar si el efectivo policial actúa en cumplimiento de un deber o no. Esto último genera una clara contradicción con todo el proceso penal establecido en el Decreto Legislativo 957, el cual justamente busca que la responsabilidad penal sea declarada por un juez penal distinto al de la investigación preparatoria. La Organización de las Naciones Unidas sostiene que esta legislación constituye un retroceso preocupante en la normativa que viene desarrollando nuestro país en materia del uso de la fuerza. Incluso alienta a todas las autoridades competentes a revisar y revertir los efectos de esta norma, pues en varios aspectos contraviene los estándares internacionales de derechos humanos. La Defensoría, por su parte, advirtió que la normativa no se ajusta a parámetros constitucionales. Esto se materializa en la disminución del principio de proporcionalidad, que constituye un criterio básico para la protección de la vida e integridad de todos los ciudadanos y ciudadanas, clasificándolo como una carta abierta al uso de la fuerza ilegítima y arbitraria. En la práctica, las medidas propias del estado de emergencia han sido libremente interpretadas bajo el criterio de los efectivos policiales y el personal de las Fuerzas Armadas. Como conclusión, la norma analizada generaría espacios de impunidad a favor del personal policial y militar. Eso sería todo, espero que les haya agradado este tema y pues son bienvenidos a visitar nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook como YouTube, donde subimos contenido de relevancia jurídica diariamente. Gracias.